Bueno, pero ustedes ya escucharon esta voz y seguiré presentando a los invitados que tenemos el día de hoy para hablar con las leyendas del rock tapatío. Creo que, aunque esta reunión ya ha sucedido en otros momentos y en otros espacios, nosotros celebramos el poder llevar a cabo este diálogo con el público y con ustedes, no solo para hablar del pasado, porque yo los veo como gente que está en activo, así que seguiremos hablando de lo que nos gusta hoy, no tanto de la nostalgia del ayer, claro, su importancia histórica, pero sobre todo la importancia que ha tenido el trabajo que ustedes han realizado. Está aquí a mi derecha, a quien todo mundo en el rock and roll conoce como Larry y en el mundo académico como el doctor Enrique Sánchez Ruiz. Gracias. Ya, suficiente, muchas gracias. Qué bueno que me alcanzaron a invitar y que puedo participar en este diálogo, porque me caen muy bien mis contrapartes aquí. Bueno, y esta cordialidad es que también han tocado juntos, revueltos, en distintos tipos de escenarios, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos esa hermandad nos daba un buen clima para iniciar. Saludo a mi compañera en este programa, Gabriela Rojo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gil. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta lluviosa ciudad de Guadalajara. Por fin llovió, yo creo que nos trajeron buena suerte aquí los rockeros. Y bueno, les recuerdo nuestros datos de contacto. Estamos en el Facebook, conectadísimos. Nos está apoyando aquí Liliana Martínez. Nos encuentran como UDG Virtual. En el Twitter nos encuentran como UDG Virtual-sub. Recuerden que también vamos a regalar 3 gorras, como ya es tradición en Contigo a la Distancia. Las vamos a regalar por Facebook para que estén atentos al programa y estamos recibiendo todos sus comentarios, preguntas a nuestros invitados de lujo el día de hoy en estas leyendas del rock tapatío de los 70s. De los 70s, de los 80s, de los 90s, porque, insisto, nunca dejaron de tocar y quizá por ahí alguien tocó en los 60s. No alcancé. Ah, sí, nosotros comenzamos por ahí del 67. Guillermo Dávalos me comentaba que la Quinta Visión también era más o menos del 67. Sí, más o menos. De los grupos así como muy conocidos de los 70s, los que comenzaron primero fueron los Spiders, que comenzaron en el 60. Luego ya los demás, digamos, La Fachada de Piedra, La Reo, la Quinta Visión, nosotros, no me acuerdo cuándo comenzaron. Lo saludamos a nuestro invitado Pedro el Asquil, que no es Pedro ni Asquil, pero así es conocido en el mundo del rock. Antes que nada, es un múltiple placer porque yo nunca había convivido con mis amigos en una situación como esta y le comentaba a una dama que traen unas cintas en su pelo y me dio mucha nostalgia porque le digo que a mí me tocó ver a las jovencitas de mi edad, pues, que así se vestían y se siente uno transportado, es muy padre. Ojalá y se conserve una foto, algo de ustedes así, porque es un recuerdo muy bonito. Y nosotros nos iniciamos en el año 73. Nosotros empezamos posterior a ellos, aunque tocamos en grupos en el 67, en grupos muy modestos, pero en el año 73 ya nosotros empezamos como un grupo, me imagino ya tomándolo como una profesión, porque su servidor entró a la escuela de música a estudiar, 8 años estuve ahí haciendo el ridículo y pues yo siempre amé el rock y el blues y dije, pues yo a quién le voy a tocar música clásica, a nadie, mejor me dedico a Eric Clapton y somos del 73, posterior a mis compañeros, por eso nosotros no nos habían tomado en cuenta para un evento de este tipo, siempre se toma como base a los maestros, o sea, esa segunda generación de grupos importantes que fue primero Spider por edad, ¿verdad? Porque fueron los primeros de los 60s. Enseguida, pues a mí me tocó ver a 39.4 en el Agua Azul en el año 67, en su debut, cuando Johnny Dynamo y los Leos
salió gritando Johnny Dino, 39 queda contratado desde este momento. Y a Javi lo conocí en una escuela, no sé si se puede decir el nombre, era un instituto, se llamaba Instituto Colón. Ahí lo vi tocar, traía su aparato custom y su guitarra ASG. Ahí me tocó y a los pocos días grabó y ya se hizo famoso, mi gran amigo Javis. ¿Y en dónde empezaron a tocar? ¿Cuál fue la primera tocada que tuvieron? Su servidor, como grupo Pedro Lasquil, nosotros, no sé si ellos, porque la calzada estaba dividida, la ciudad estaba dividida en dos partes, de la calzada hacia el oriente y de la calzada hacia el poniente. Nosotros, los de la calzada hacia el oriente, tocábamos en lugares muy modestos, en talleres mecánicos, en cualquier lugar que nos podían facilitar, porque luego llegaba la policía y a golpes terminaba con los bailes. Entonces nosotros empezamos en uno que era como un establo, que todavía existe, el edificio está en la calle de José Ortiz de Domínguez y la calle de Juan Díaz Covarrubias. Ahí nos prestaron para hacer nuestro primer evento y tocamos como unas 2 veces y de ahí nos pusieron a los maestros enfrente de nosotros, ellos en plena gloria y nosotros empezando en el auditorio del estado. A los 15 días que nosotros empezamos a tocar, nos pusieron con los señores y pues, fue una bendición para nosotros, pero duramos como un mes asustados. Sí, no nos la acabábamos de haber tocado con los maestros queridos, así fue. También nos acompaña el buen Yombi. Yo creo que nos conocemos hace 30 años, nunca te pregunté tu nombre de pila, creo que nunca hizo falta, pero es un gran coleccionista del rock mexicano y tapatío en particular. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Gigi. La verdad es un honor estar junto a esta gente que yo siempre he admirado porque fueron y siguen siendo parte de mi vida. Yo era muy chavito y yo no sé por qué, pero siempre, desde el principio, me gustó el rock mexicano. Le decía hace rato a Gigi que el Three Souls era mi carrilla, ¿no? Me gustaba el Three Souls y todo lo que se hacía en la República Mexicana. Y uno del Three Souls para el Yombi, ¿no? Así como carrilla. Pero siempre muy aferrado y siempre me ha gustado y es gente que yo admiro y sigo admirando verlo sobre el escenario. Yo siempre he sido fan. Y recuerdo ahorita lo que mencionan, tomando un argot de la lucha libre, que hay luchadores que calientan la lona para los estelares. Aquí en este caso había 3 niveles, en el buen sentido, sin ser peyorativo, todos eran buenos. Los del barrio, que te tocaban rolas de los Spiders, de la Res. Yo le digo la Res porque Toncho así le decía, Revolución de Emiliano Zapata, y son las letras, entonces se conjuntan y dice Res, ¿no? Y en las fiestas, en todos esos lugares. Y estaban los que nos tocaban en las pachangas, que siempre había un grupito del barrio y tocaba las baladas, las cumbias y siempre había rock. Estaban los que seguían, que eran precisamente Pedro el Asquil y un gran número, de repente ya está uno tan senil que se le van los nombres, ¿no? Pero me entienden con que dé un nombre, Pedro el Asquil, que ellos abrían para estos señores, para los estelares, y todos les teníamos un gran respeto, incluyéndose los grupos. Todavía Toñito, cuando va a tocar la de Spiders, dice que una de las mejores bandas de Guadalajara, que ellos las tocaban, precisamente con un gran respeto a toda esta gente. Todos fueron muy buenos músicos, todos son reconocidos y es un placer. Desgraciadamente, decía Gigi, se nos está yendo nuestra gente. Hace 15 días murió el guitarrista y vocal de Enigma, murió Jorge Reyes anticipadamente y se nos está yendo esta gente y no se le ha reconocido como se debe. Esta gente hizo la cultura en el país. Los de Guadalajara, decía Gigi, el DF era muy burdo, pues sus condiciones de ciudad, te componían con 2 tonos y denme el petróleo, no me lo roben, ¿no? Sin embargo, las condiciones climáticas, Guadalajara siempre ha sido una ciudad muy chida y muy alivianada. A últimas fechas hay cosas muy negativas, pero los que crecimos en ese momento siempre hemos sido muy felices y la música nos acompañó y nuestros músicos siempre han sido muy finos comparados al nivel de la República. Federico Arana, que es un gran maestro de la UNAM, que nos está invitando a hacer programas en Radio UNAM por medio de teléfono,
él en su libro Guaranches y Ante Azul hace un reconocimiento, por ejemplo, a Spiders y dice algo serio. La Res 39, todos los de la Guadalajara, reconocidos como grupos muy finos y muy serios, y sus letras no eran de que estaban haciendo una protesta, sino que estaban haciendo lo clásico y la frase de aquel tiempo, el amor y la paz. Y es que de pronto el movimiento empezó como en Tijuana y luego Guadalajara se convirtió en la capital del rock, ¿es así? ¿Cómo fue, digamos, esta acogida de pronto en Guadalajara y todos los grupos y el movimiento rockero en Guadalajara? Lo que pasa es que Tijuana, por su cercanía al gabacho, a Estados Unidos, sí, pero recordemos que también Guadalajara se alimenta de mucha gente que viene de la frontera, de los instrumentos, guitarras. Pues nosotros como gente, repito, yo estoy hablando como fan, los tenis Converse eran acá debajo del agua, los Levi's los comprábamos en el Baratillo y las playeras estampadas con flores también las compramos en el Baratillo. Entonces siempre el rock fue muy… Ustedes acuérdense que las autoridades lo tomaron como una rebeldía, una bronca, una protesta, ¿no? Contestando pues, a Vándaro. Después de Vándaro vino la gran marginación para el rock en México y no había tocadas y no había lugares. Un compa en el DF que es de los iniciadores del Chopo y el coleccionista número 1 del rock en México, él me llegó a decir que en México sacaban vacas y entraba el grupo a tocar. Entonces, estancias de ese tipo. Pero también tuvimos buenos lugares, pero yo tengo muchas cosas muy bonitas de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, a la Revolución de Emiliano Zapata la conocía por sencillo, por el disco sencillo de todas las fiestas. Chava Rodríguez, un pintor, un compa, dice, en mi casa el disco de la Revolución de Emiliano Anastizac se acabó de tanta tocada. Y yo pensaba que era hasta grupo gabacho, ¿no? El 39 no, carnales, en el Fórum fue mi casa, un lugar así lleno de decorado, bien bonito, y los dueños eran unos viejitos, que en su colección tenían a Rod Stewart. El 39 era una bomba en ese lugar, era un gimnasio, una fábrica, algo así, y llenaba, en el 39.4 llenaba. Y de cada uno tiene sus detalles e historias, le decía, y hay mucha magia. Y para hablar de rock ocupamos mucho, pero en Guadalajara tiene la guitarra de George Harrison, en Guadalajara, detalles de esos. ¿Qué otro te platicaba, Jiji? Toncho Pilatos, por ejemplo, a la actualidad se acaba de editar en Grecia el LP, ya por fin logramos tenerlo. Bob Dylan en Guadalajara, era el señor que andaba en silla de ruedas, ¿verdad? Que había estado en Vietnam, sí, que era su compa, no le creían. Bob Dylan vino cuando la película Billy the Kid, que cada vez que mataban uno se oía la escalera al cielo, la rola, y vino a Guadalajara y eso pidió, ¿verdad, Larry? A ver, a mí me platicaba Tuki, en paz descanse, un buenísimo músico y compa, muy dado a platicar, que Bob Dylan los conoció en una casa que tenían aquí por Chapultepec, que al centro había una fuente y a los lados en los cuartos, en las habitaciones ensayaban los grupos. Pero se hizo, creo que amigo de Tony Baker, Tony Bierling, pero además nos visitó en los ensayos, a nosotros nos fue a visitar. Yo desafortunadamente no fui ese día al ensayo, pero estuve escuchando a mis compañeros ensayar. Entonces anduvo así como escuchando a todos, ¿no? Conociendo a todos, como que escuchó que por aquí había música, más o menos. Quería añadir que yo también conocía al Javis por sencillo. Es que es bien sencillo él, no por el disco, pero… En eso de Bob Dylan, precisamente me decía que quería comentar otra cosa, que la versión de Jack Beck, esta noche estaré contigo, que es de Bob Dylan, la conoció por medio de los Spiders aquí en Guadalajara. Los Spiders la tocaron y le dijeron que qué chida versión estaban tocando, y dijo, no es nuestra, es de Jack Beck, nomás que nosotros la interpretamos. Y otra cosa que dijo como visionario Bob Dylan, ¿por qué no cantan en su idioma? Es lo único eso me lo platicó Tuki, y bueno, debe ser cierto, y sí teníamos muy buena comunicación con Tuki, pero eso fue lo que dice de Bob Dylan. Y repito, hay miles de cosas que se pueden hablar, ¿no? Hay quien, hablando de la historia del rock, reconoce 3 etapas. Una primera etapa en la que no se tocan temas originales, sino covers en inglés.
una segunda etapa donde se tocan temas originales en inglés y una tercera etapa donde la música y la letra se hacen en español. ¿Ustedes cómo vieron esa evolución? No, espérame, hubo 4. Es que hubo una anterior que fue, en esa participaron por ejemplo los Gibson Boys y ¿sabes quién? Mickey Laure. Mickey Laure, los Black Kings. Esos grupos lo que hacían era traducir o medio traducir rolas y entonces eran covers traducidos al español. Es lo que a veces se le olvida a mucha gente, que el rock comenzó con ñ de español. Después, pues no sé, digo, porque la música que se hacía en Estados Unidos y en Inglaterra era muy elaborada, muy bonita, y entonces muchos de nosotros comenzamos a hacer esos covers en inglés, y que fue así como sí, efectivamente una especie de segunda etapa. La primera no nos tocó a nosotros, pero existió, pues fueron los, digamos que previos a nosotros, los Gibson Boys con Lucila, cantando, ¿cómo se llamaba? Manolo Muñoz. A mí me tocó conocerlos en ese momento, precisamente. Ahí va el micro, ahí va el micro. Yo tuve esa bendición de haber visto a los Gibson Boys tocar en una estación de radio que estaba arriba del Cine Alameda, Canal 58, y resulta que yo llegué, yo tenía como unos 12 años, y pues yo llegué todo asustado porque estaba bien lleno de gente, y estaba Manolo Muñoz, bastante delgadito, muy alto, y usaba unos lentes fondo de botella, como se decía antiguamente, y eran unos genios de la música. El señor Carlos Carrillo. Por ahí del 60, ¿no? Fue a más mí o me menos en el tocó 60, verlos ahí 61. mismo. Y Carlos Carrillo, el guitarrista, era, o sea, él tocaba cosas de violinistas, las llevaba la guitarra y hacía cosas increíbles, Carlos Carrillo. Y era un grupazo, por cierto, de Analco, de donde salieron los grandes grupos de aquel lado, de Analco, de ahí se dio ese movimiento. Y Mickey Laure, originalmente tocaba rock, sí. y grabó inclusive los comerciales para una fábrica de calzado La Canadá, con aquellos zapatos Twister que salieron, y ellos fueron los que grabaron el comercial, Mickey Laure. Y había un grupo que se llamaba los Black Kings, que tocaban los 3 grupos todos los días, los Black Kings, ignoro, pero esas etapas se puede decir que fueron más, ¿verdad? Porque luego después de ellos vinieron los Ruidos, los Frenéticos, los Jets, los Riders, etcétera, y ustedes son como la tercera o cuarta generación, cuando ustedes fuimos salieron. como transición. Los que acabas de mencionar, nosotros comenzamos también como ellos, haciendo los covers en inglés de nosotros, por ejemplo, tocábamos de Sangre, Sudor y Lágrimas, de Chicago, etcétera. Pero entonces, digamos que lo que nos distinguió, ¿no?, a estos grupos fue que comenzamos a componer. Sí, en esa primera etapa fue en inglés, como se tocaba en inglés en todo el país, en México, en Tijuana, en todo el país se tocaba el rock and roll en inglés, y pues así se acostumbraba. Sí. Nada más antes, ya que tomé la palabra, quisiera decir que desafortunadamente, precisamente cuando ocurrió Avándaro, y que ocurrió ahí una especie de sospecha sobre la juventud mexicana, no únicamente, pero sí principalmente de los gobiernos. Resulta pues que el rock and roll, el rock, se censuró, se minimizó. Muchos tuvieron que salirse de la música, otros por algún tiempo cambiaron un poco así como de género, pero a lo que voy es que en ese tiempo muchos ya habíamos comenzado a componer en español. Nosotros compusimos en español en esos tiempos, pero ya no alcanzamos a grabar, ya no nos grababan, ya no nos querían grabar las casas grabadoras.
¿sí? Y entonces ¿Se acuerda? se nos critica porque no quisimos, porque se dice que no quisimos grabar en español. No, pues no nos quisieron grabar en español. ¿Se acuerda, maestro? Ya que habíamos compuesto, tuvimos incluso hay el caso de que una de las rolas que alcanzó a grabar independientemente, 39.4 instrumental, que se llama Guadalajara Ave, esa yo le había puesto letra en español, pero no la pudimos grabar y pues pues se quedó ahí y la hicieron un tiempo en que yo salí, ellos la hicieron instrumental y la grabaron así. Sí. Nada más quería hacer esa aclaración porque se nos reclama mucho, ¿no? Lo de el canto en inglés nada más. No fue nada más en inglés, también comenzamos a componer en español, pero ya la situación ya no era propicia para los grupos mexicanos de rock en todo el país. En México ya nada más había en los hoyos funkies. Aquí casi ya nada más nos quedaba Lucifer Proyecta los domingos para tocar y íbamos ahí alternando los grupos. Entonces digo, o sea, nos quedamos sin fuentes de trabajo en esa que yo llamo especie de edad media, así oscurantista para el rock mexicano, que fue la segunda mitad de los 70s. Dice, maestro, perdón, antes de que se vaya la idea, nosotros en el año 70, 72 por ahí, fuimos a pedir una oportunidad de grabar al DF y nos dijeron, ¿de dónde son? ¿De Guadalajara? No, pásenle, bienvenidos, pues allá está lo mejor, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieren grabar? No, pues tenemos unas canciones en español, no, sáquense de aquí. Y no nos dieron la oportunidad porque cantábamos en español. Precisamente surge otro movimiento después de y donde se desarrolla es en el DF, cuando surgen los discos independientes, que ya no le tuvieron que pedir el favor a la compañía, y los capitalinos se movieron en esto, porque en Guadalajara no se daba los acetatos independientes. Todo surge en la Ciudad de México y es donde empieza a desarrollar el DF en su movimiento de rock, que entre el urbano y luego vino el otro, el que generó los músicos que por necesidad ya tocaban con su pura guitarra en los lugares, precisamente el disco de Federico Arana, Rock and Rolleros contra Troveros, porque mucho rock and rollero también se fue a la trova y muchos troveros le codeaban al rock como Jaime López y toda esa gente, y viene una nueva generación. Se llama rockeros y folcloroides. Algo así, exactamente. Y entonces en ese sentido, por eso surgió el DF, porque mínimo dentro de la colección puede haber 200 o 300 discos o más de manera independiente. Hay una anécdota tan simpática en buen sentido, TNT, un grupo del DF, pero no de lo más bajo, de lo ultra bajo del DF, ¿no? Un LP lo grababa en 1 hora. Imagínense, se oyen las cuerdas como tripas de gato. Los grababa con Alfredo, con el baterista de Los Locos del Ritmo, Rafael Acosta, que tenía su grupo, su compañía Rack, y en 1 hora grababan un LP. Entonces imagínense cómo salía, pero ahora sí, lo voy a decir, los chilangos son bien aventados, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de discos independientes de esa manera que hacen que el DF se lleve entonces el movimiento a nivel república, ¿no? En Guadalajara Spiders tenía 8 piezas en español, que también la compañía les dijo que no. Sin embargo, la revolución de Emiliano Zapata logró conectar un gran éxito de la época en inglés, pero también después compusieron en español para otros géneros que hoy todavía son grandes éxitos. Bueno, sí, sí, como dice el buen doctorado Enrique Larry Sánchez, sí, empezamos en esa época, por lo que oíamos, empezamos tocando covers y todo eso, pero también empezamos a componer y ahí es cuando nace Nasty Sex, pero por decir, en el segundo disco de La Rebo ya había canciones en español, o sea, eso del rock en tu idioma y el rock en español no es algo exclusivo de los 80s, porque creo que se hizo popular en los 80s, algo así, pues ya veníamos haciendo rock en español. Lo que yo quisiera saber del doctor de Larry, ¿en qué idioma estaba la de Guadalajara, güey? ¿En español? ¿En español? No tolteca ni nada por el estilo. No, en español.
porque la rola era bien difícil, o sea, musicalmente era una un canción son jalisciense. muy pues, dificilona, o sea, como un son jalisciense, pero con las manos del Huilo, o sea, con no solamente las manos como guitarrista, sino también creo que le metió 7 octavos y 11 novenos y cuestiones así por el estilo. Entonces siempre tuve la duda, siempre he tenido la curiosidad de saber Guadalajarabe cómo se oiría cantada, ¿no? Porque siempre la oí en español, siempre la oí musical, ¿no? Ahora recientemente salió este disco de puras canciones del rock interpretadas con mariachi, ¿no? El mariachi Rocco, que también fue sí, por ahí oí algo en donde viene la producción de Kenny hace- también, ¿no? Exactamente, porque son híbridos, ¿no? Te digo que históricamente en México hay cosas bien raras. Eso tampoco es nuevo. Los Duk Duks grabaron con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y Toncho también grabó. Acuérdense cuando bajaron a Cristi, que Toncho se subió con mariachi al Coliseo Olímpico, ahí el que estaba lo que ahora es la Plaza Tapatía, ¿no? Y los Duk Duks grabaron con el mariachi Vargas de Tecalitlán, inclusive la pieza es en inglés y el mariachi se oye bien pacheco, bien acelerado, y la rola se llama Gente Estúpida, ¿no? Entonces, pero ya experimentos de hacer, si les platico lo que hizo Luis Pérez, que fue músico del circo del francés, Circo del Sol, él fue director un tiempo de la orquesta del Circo del Sol, imagínense la magnitud. Bien pachecote, se fue a Teotihuacán y empezó a tocar, porque la verdad sí fue frustrante para los músicos que no hubiera espacios, ni lugares, ni contratos, y ellos en ese momento yo estoy seguro que decidieron dedicarse a la música. Por eso hemos sido crudos, ¿no? Hasta el mismo público, ¿no? Porque de repente luego te decían, yo tengo bien mucha música de rock mexicano, ¿cuántos tienes? Pues tengo unos cassettes. La piratería empezó también a afectar desde ese tiempo. Le digo, no, compra su LP, compra la música directamente, que eso también afectó mucho. Y Luis Pérez se fue a Teotihuacán solo a tocar su flauta transversal, cerró los ojos y empezó a alucinar instrumentos prehispánicos, ocarinas, huehuels, y abre los ojos y le aplauden, tenía gente. Y desde ese momento se dedica a hacer lo que es el etno rock, que después vino Jorge Reyes, pero el precursor de eso es Luis Pérez. Y por ejemplo, el primer disco fue editado por la esposa de don López Portillo en el ISSSTE. Yo preguntaba aquí en el ISSSTE, ¿no hay un disquito? Algo? No, aquí nomás tenemos un libro. Y en el DF ponían un LP debajo de cada butaca. Y cuando terminaba el evento de Luis Pérez decía, si les gustó la música pueden llevarse un disco, estaba un disco en cada butaca, y muchos se llevaban las butacas que no había, y ahorita es un disco muy cotizado y muy interesante y muy bonito dentro de la historia del rock en México. Yo creo que sería interesante hablar del clima, de la gente, cuando me refiero al clima, al entorno, es decir, creo que ustedes pueden ser buenos testigos de cómo la ciudad se ha transformado, de cómo la cultura se ha transformado, de todo lo que han sido testigos a través de su oficio como músicos. No, bueno, pues sí hemos visto, nos ha tocado ver, como a muchos contemporáneos de nosotros, nos ha tocado ver cómo ha cambiado la ciudad, no solamente en cuanto a infraestructura y eso, sino socialmente, ¿no? Ha sido un cambio total. Creo yo que a los grupos de ese tiempo, o sea, 39, Pedro el Lasquil, Spiders, Fachada de Piedra, nos tocó de alguna forma ser el estandarte o ser parte de ese cambio social que se hizo en los 70, ¿no? Porque fue un cambio social. Si tú quieres, de alguna forma influenciado por el hipismo, bueno, creo que fue un cambio mundial, ¿no? Creo que fue un cambio mundial y creo que cada quien puso su granito de arena y bueno, y sí, cambiaron mucho las cosas acá en Guadalajara. Guadalajara estaba, y para muchos todavía sigue estando considerada como la catedral del rock en México, aunque yo sé reconocer porque viajamos por todo el país, de frontera a frontera, y nos tocó ver talento en cualquier parte del país, ¿no? Sí, yo creo que
igual que tú, creo que talento hay en todos lados. El problema es que se pueda, que haya un entorno que propicio para que se desarrolle ese talento. Y yo creo que en nuestro tiempo una cosa muy importante, muy así, que fue para mí fundamental, era precisamente la respuesta de los chavos, de la gente. En ese tiempo tocábamos mucho en los casinos, que no eran lugares de juego como ahora son considerados, sino grandes salas de fiestas, y la mitad del casino de los Leones o del Francés estaba gente parada escuchándonos, eran especies de conciertos las tocadas, y bueno, a lo mejor la otra mitad estaban bailando o menos a lo mejor porque los demás estaban sentados escuchando también. Entonces eso fue, por lo menos ese es en mi percepción, algo muy importante, toda la respuesta positiva que tuvimos, pero también algo complementario, mencionaste, ¿no? La influencia del hipismo, tranquila, pacífica, éramos portadores de un mensaje de paz literalmente. Avándaro mismo, pues hubo, creo que según el reporte oficial de la Cruz Roja, hubo como 40 intoxicados, entre 200 y tantos mil asistentes. Carambas, no hubo pleitos. Somos muy buenos, la verdad es que somos bueno. muy agradables. Era un tiempo en el que no había violencia, no había tanta violencia entre los chavos. Y eso yo creo que propició pues que nosotros tuviéramos muchos lugares donde tocar, que se cerraron luego ya para la mitad de los 70s, hacia el 75 ya no había donde tocar. Y entonces fue cuando a mí me dio por estudiar. Bueno, por lo menos sacamos un doctor de toda esa revuelta. Pero ustedes también tuvieron esta otra carrera donde pudieron transformar su música y generar éxitos comerciales que la radio sigue tocando todavía. Sí, bueno, pues yo creo que un poco a raíz de lo que comentaba Larry, se cerraron puertas para el rock y todo eso, entonces nosotros teníamos un representante que de alguna forma quizás orillar o nos orilló, no sería la palabra correcta porque también fuimos responsables de eso, pues empezamos como una broma, había una canción del grupo indio, tú te has de acordar, mi querido John Bean, que empezaba torero, 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 no puedo vivir más sin ti. Y entonces esa rola nosotros la empezamos a agarrar como carrilla, ¿no? Y la agarramos como carrilla y de pronto ya el baterista ya había compuesto, Toño Cruz ya había compuesto Cómo te extraño, con esa canción empezó. Y luego ya hicimos muchas canciones como Ayúdame a olvidar, Mi forma de sentir, que hasta la fecha sigue siendo una canción de catálogo, ahora le llaman como de catálogo. Yo tengo como unas 40 versiones en bachata, en norteño, en duranguense, hasta últimamente en portugués hay un dueto que se llama Bruno e Marrone, los pueden buscar ahí en YouTube, y tocan ese de Mi forma de sentir, y bueno, pues ves a toda la gente cantando en brasileño, la canción que uno hizo sin pensar en que llegara a tantos lugares, pero más me di cuenta que la canción había trascendido cuando una vez iba yo en el metro, ¿no? Acá bien chido iba yo, y de pronto se sube un guitarrista y se sube y le empieza a tocar, ¿no? Me la hizo pedazos el güey, pero ahí me di cuenta que la canción pues ya había trascendido, ¿no? Ya se había hecho de la comunidad agraria de San Casmeo. ¿Y quién de ustedes, hay una anécdota chistosa, pues se podría decir, quién de ustedes salió en la película La verdadera vocación de Magdalena con Angélica María? Pues yo. Siempre lo vamos a envidiar por eso. Es el envidiado. Galán de la novia de México. ¿Qué tal? Sí, pero la novia tenía bastantes más años que yo, neta.
¿Y cómo surgió esa propuesta y esa idea de la película? No, bueno, pues la revolución estaba en un excelente momento, entonces los directores de cine o los creadores de cine, bueno, siempre ha sido parte de la historia en México, que si hay algún artista que está fuerte, pues siempre le hacen una película. En este caso, bueno, pues surgió del director Jaime Humberto Hermosillo, nos invitó a hacer la película, nosotros dijimos, ¿qué? Nosotros de actores no tenemos ni madre, güey. Perdón por lo de la mamá, pero ni modo. Y bueno, pues nos pusieron ahí, y pues fue una experiencia dura por sobre todo para mí, porque yo no era actor ni nada por el estilo. Angélica y los demás actores que estuvieron ahí, bueno, pues ellos sí son actores y sabían cómo se maneja la situación ahí, ¿no? Pero a mí, por decirte, me hicieron hacer escenas muy difíciles de hacer. De pronto tenía que salir con todos mis gestos al aire, entonces pues era difícil. Y pero sin embargo, bueno, pues fue una buena experiencia. Pues me gustaría invitar al maestro Larry a que interpretara algo. Por allá su receptor del micrófono ya está jalando, y mientras abrimos el estuche y todo, quisiera platicar aquí con alguien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Y tú te dedicas a? Me dedico a promover grupos del recuerdo. Así se llama, Grupos del Recuerdo. No, la organización o empresa se llama Artistas del Recuerdo. Y estos artistas del recuerdo todavía tienen mucho mercado, ¿no? Así es, de hecho, hemos hecho giras hasta por Chicago, hemos estado en pláticas con Javis para hacer giras también con la Revo, con Pedro Lasquil ya tenemos fechas aquí en Guadalajara también. ¿Y qué otras bandas representas? Pues Abson, Tucas, fechas hasta con Babies hemos tenido, con Barón de Apodaca tuvimos una fiesta de pueblo en Juchipila, Zacatecas. Claro, porque este ambiente no solamente es como de los grandes salones donde hoy se toca rock, sino hay muchos otros ambientes donde todavía esta música tiene un gran mercado, ¿no? Así es, hemos estado desde fiestas privadas hasta eventos masivos, con todo el tipo de público. Bueno, ¿y la gente dónde podría encontrar un calendario de lo que ustedes están haciendo? Es www.artistasdelrecuerdo.com, Facebook también es Artistas del Recuerdo. Otra vez. www.artistasdelrecuerdo.com y en Facebook Artistas del Recuerdo también. Muy bien, siempre es bueno al aire dos veces porque en lo que corre uno por el lápiz, por lo menos ahí queda. Ustedes van a escuchar que el maestro va a empezar a afinar un poco sus cuerdas y sus guitarras. Yo quisiera aprovechar por si alguien del público tuviera algún comentario o pregunta, sería un momento adecuado. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Sí, adelántate un poco para… Toño, Oaxaca. Muy bien. Yo quisiera preguntarles, no sé, a alguno de los maestros músicos que nos acompañan, en ese entonces, digo, a comparación de cómo hoy se promueve el rock, ¿qué representaba, por ejemplo, la elaboración de los fanzines, de estos espacios más urbanos, más de la gente donde se tocaba en el Jim Morrison, por ejemplo, en el Roxy, no sé, bueno, lugares que a lo mejor surgieron ya un poquito después o que sí han permanecido así a lo largo de la historia? ¿Qué representaba eso para la banda? No solo como espacio para tocar, sino como estar cercano a la gente, de socializar, pues. Perdóname, ¿qué fue lo que dijiste al principio de los fanzines? Sí, estas publicaciones como fotocopiadas. Ok. Bueno, mira, en el caso especial de la Revolución, haz de cuenta que más o menos por 1972, 73, nosotros, la compañía de discos de alguna forma nos invitó forzosamente a irnos a vivir al DF, cosa que no nos gustó mucho. Entonces a nosotros más bien nos tocó, más que en Guadalajara, nos tocaron esos tiempos en el DF, y estaban pues los hoyos funkis, que es algo similar a lo mejor a lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, la atmósfera que se vivía ahí estaba gruesa, ¿no? Aquí también hubo algún hoyo funky, ¿no, mi John Bean? Aquí también hubo algún hoyo funky. Cuando mencionas el foro Jim Morrison, tú estás hablando de la etapa de las bandas en Guadalajara, el Bush,
Sí, exacto, los fanzines, era otra generación ya totalmente distante a ellos. Lo que tú mencionas de cuando dijiste, repito, el foro Jim Morrison, que era atrás de los multicinemas de ahí de la Normal, que es lo espacio de colonia que hay, se dio ese movimiento por las bandas unidas del sector Hidalgo, que también estuvieron en Radio EG con el Che en Déjalo Sangrar. Yo musicalicé ese programa, y eran los chavos banda ya generando otro tipo de movimientos, pero siempre con rock. Y por ejemplo, los primeros programas utilizamos mucho rock mexicano, siempre fue rock mexicano, pero utilizaba discos de ellos para musicalizar, porque también tenían el interés sobre el rock de los 70s. Guadalajara ha tenido desde los 50, 60, 70, 80 y todo el tiempo. También tenemos ya el movimiento de los 80, cuando mis compas greñudos ya se abrieron, porque vino Rocking Pills, Sombrero Verde, toda esta nueva generación de músicos, y los locos viejos, como yo les digo, cosa que hizo Mastuerzo en una pieza, se quedaron en su espacio y viene una nueva generación con ellos. Ellos no eran, ellos eran, los medios de ellos eran las excelentes revistas que había en los 70s. Connect era de las últimas, pero México Canta, Pelo de Argentina, la Rolling Stone mexicana, que solo hubo 7 números, uno estuvo dedicado a Avándaro, otro a Los Hongos, otro a La Encuerada de Avándaro. Si la guitarra está lista y el micrófono funciona, escuchemos a Enrique Sánchez. Sí funciona, ¿verdad? Sí. Bueno, yo en los últimos, pues digamos que meses, me dedico a cantar yo solito con mi guitarra en los camiones. Entonces estoy cantando blues con doble Z, es decir, así rolas medias de blues y de medias de jazz. Voy a cantar una que compuse yo por ahí del 70, la grabamos los 39.4 en el 71 y se llama Set You Free, dejarte libre. Once you said you loved me, once you said you'd care, I believed it, old woman. Now I don't know where I stand. You gotta change your mind, woman. I ain't gonna set you free, no, no. You gotta come back home, woman. 'Cause I ain't gonna set you free. I ain't gonna set you free, no. No, 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 no. Once you said you needed me, oh, yes, you said I was the one. I don't know just where I stand, woman, 'cause you're leaving me all alone. You gotta change your mind, woman. I ain't gonna set you free, no, no. You gotta come back home, woman, 'cause I ain't gonna set you free. I ain't gonna set you free, no, no. Ain't gonna
gonna set you free. No, 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 no. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Gaby, tenemos a la gente de las redes. Así es, Vero Saucedo dice, la revolución de Emiliano Zapata, la más bella, original y única. Espérenme tantito. Ay, ya se me perdió, Vero. De mi forma de sentir, que es la mejor versión, nos dice Vero Saucedo. Le mandamos un abrazo. Y también se comunicó con nosotros allá con Fortino, que le mandamos un abrazo también a él. Mirna Flores, que le encanta el programa, y cómo no, si está aquí, leyendas. Muy bien. Yo creo que sería importante dar un espacio para que ustedes nos dijeran dónde los podemos ir a escuchar, porque como siguen en activo y quizá el programa se está acabando, pero decir dónde los podemos ir a escuchar. Sí, claro que sí. Yo pienso que es muy importante hacer notar que, bueno, al menos la Revolución, y creo que el buen amigo Larry Sánchez, no, el interés de estos grupos, de la Revolución en particular, es no vivir del recuerdo, ¿no? O sea, que queremos que la gente sepa que seguimos haciendo cosas, seguimos inventando, componiendo licuadoras y todo lo que sea, ¿no? Entonces, yo pienso que eso tenemos que seguir haciendo, seguir adelante. Ya sé que van a querer unos morritos, las compañías de discos van a querer unos morritos más guapos que uno. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer honestamente. Y bueno, la Revolución está por estrenar un nuevo disco que se llama La Revo a la Calle. Vamos a tener la presentación el jueves 18 de julio, en un lugar que está ahí por Tepeyac y Patria, que se llama como un instituto de sexología, bueno, se llama el Boston's, ¿sí? Y vamos a tener también un concierto donde voy a tener invitados especiales en Leyendas del Rock de nuestro buen amigo Beno Albarrán, ¿no? Muy bien. ¿Dónde toca? Bueno, con esta. Con sí, eso. sí, ojalá. Yo estoy tocando, como dije, no en los camiones, pero sí, sí, cada sábado me voy al Boogie House, que es un bar que es propiedad de los Chester Blues Band, de Mario Chester, de ellos, no sé de quién. Y toco blues con ZZ, de 10 a 11, todos los sábados. Y curiosamente, no es que yo viva del recuerdo, al revés, son piezas que posiblemente mis papás hayan escuchado. Yo estoy tocando jazzecitos y bluesecitos de los 30s y de los 40s y de los 50. Ah, sí, pero algo que también que yo considero importante son mis interpretaciones. Claro. No son sí, no que como lo cantaba fulano de tal o cosas así. Yo me apodero de las rolas y las haces tuyas, las hago mías. Entonces yo creo que eso es importante también. Nos quedan 30 segundos. Rapidísimo, las 3 primeras personas que digan 3 canciones de la Revolución de Emiliano Zapata en el Facebook se llevan 3 gorras. ¿Sale? Para los que están en el Facebook. Nasty Sex. Muy bien. Ya les dio una. Pues agradecerles a quienes nos escuchan al aire que nos hayan seguido en esta emisión. Esperamos que no sea la única ni la última. Agradecerle a nuestros invitados que nos hayan acompañado, y para quienes están con nosotros aquí en Casa La Paz, pues quédense que todavía la fiesta va a continuar. Le agradezco al ingeniero Raúl Martínez su apoyo para la transmisión, al ingeniero Fortino Montaño en cabina, a Chuy López en la operación del programa. Gaby, estaremos contigo a la distancia una próxima vez. Así es, viernes 7 de la noche, hagamos costumbre. Muy bien, pero aquí la cosa sigue, es decir, ya nos fuimos del aire, pero ahora cerremos este momento como debe ser. Para mí sería importante ver si la gente que nos acompaña hoy tuviera algún otro tema
juicio, demanda de amparo, que quisieran plantearle aquí algún divorcio, no sé, a nuestros invitados. Sí, acércate. Sí se oye, ahí ya te oye. Pues una pregunta para los músicos, ¿cómo es que llega la nota blues a Guadalajara? Es decir, pues en las escuelas musicales, principalmente la que habla de San Agustín, pues no había como que una escuela de rock, ¿no? O de jazz. Eso es algo que apenas está implementando, ¿no? Enseñanzas como de otros ritmos, pero ¿cómo es que ustedes agarran este rollo del blues? Pues lo escuchábamos. Pues el blues, digo, aunque en un principio somos rockeros, pero realmente el rock está 75% armado de blues, ¿no? Yo creo que el blues ya es algo que traemos, no sé, ya lo traemos tanto como la cumbia, güey. Ahí, güey, no te creas, no tanto como la cumbia, pero ahí lo traemos. Y a la mera hora de la cumbia también sacamos el cobre, ¿no, mi John Bean? Okay. Con respecto al blues, lo que sucede es que nosotros como músicos nunca tuvimos maestros como tales, así que voy a aprender guitarra eléctrica ni nada de eso, no había escuelas, no había maestros de música, no había casas de música, nada más había dos, la Casa Lemus y la Casa Wagner, y ahí llegabas a comprar un disco de rock, no había… buscabas unas cuerdas y unas buenas cuerdas no había, pero sucede que nosotros para aprender a tocar tomamos los discos como maestros. En un principio fueron grupos como los Venturas que tocaban música de rock instrumental y de ahí empezamos nosotros a aprender a movernos en la guitarra. Hubo un cambio muy grande en el 67 cuando aparecen grupos como Jimi Hendrix y la Crema, sobre todo la Cream, el guitarrista de la Cream, Eric Clapton, para mí pues en lo personal es el mejor guitarrista que ha habido de blues en la tierra. Es un hombre que es capaz de improvisar 20 horas sin repetir una nota. Y nosotros nos dábamos a la tarea de aprender de ellos y había una pugna entre los músicos. Por ejemplo, mis ídolos de toda la vida lo siguen siendo los Spider, ellos son mis ídolos, ahí, con todo respeto de mis compañeros. Yo la primera vez que los vi a ellos, siempre los admiré, pero yo decía dentro de mí, yo quisiera ser como ellos, y entonces yo empecé a oír que ellos tocaban cosas de la Cream, y yo me conseguí unos discos de la Cream y traté de imitarlos, y ahí fue donde hubo ese contacto con el blues. Ya después supimos que Eric Clapton era discípulo de B.B. King, de Freddie King, de Albert King, de Muddy Waters, de John Lee Hooker, de Buddy Guy, etcétera, etcétera. Y nos fuimos encadenando, nos fuimos conectando con esos guitarristas de blues, y así fue como en Guadalajara hubo pocos grupos tirados al blues. Pedro de la Esquil fue uno de ellos, los Chester, ellos son admirables porque ellos, aunque ocupaban el dinero para estudiar y todo eso, ellos nunca tocaron nada más que blues. Nunca tocaron música popular, nada, ellos puro blues, aún ahorita siguen tocando puro blues. Y así fue como nosotros nos conectamos con esta música que es muy rica en figuras musicales. Si alguien quiere aprender a moverse dentro de la guitarra, pues empieza por B.B. King, que es el maestro, y de ahí si logra llegar a Eric Clapton, pues ya son palabras mayores, ¿verdad? Porque Eric Clapton es un hombre con una extraordinaria habilidad para improvisar. Yo no he oído a nadie, yo soy músico pues de estudio porque estudié fuerte en una escuela, en la Universidad de Guadalajara y todo, y entiendo pues este proceso de los guitarristas, y yo no he escuchado a nadie que toque como Eric Clapton el blues.
Inclusive ahorita está tocando con un grupo que prácticamente ya él toca con el feeling de los negros, ¿verdad? Porque los negros, no, dicho de esa manera porque así se dice, ¿no? Nuestros hermanos de color, ellos son los que inventaron esta música, la crearon y nosotros nos apoderamos de ella. Aquí en México, nosotros, sus servidores, Pedro Lasquil, nos dimos a la tarea de tocar a B.B. King, a Allman Brothers, a Eric Clapton, a Mike Bloomfield, etcétera, etcétera. Pues John Bean nos hizo el favor de escucharnos muchas veces y Pues, así era. Si no me equivoco, hay una pequeña sorpresita musical todavía. Todavía vamos a echar un rato un palomazo, no se vayan. Prácticamente vamos cerrando esta parte para poder como bajarnos de aquí y continuar esta convivencia allá abajo, y también todavía los vamos a escuchar un poco. ¿Usted quería decir algo? Sí. Yo nomás tenía, bueno, rápidamente, José Naturaleza. ¿De quién salió? Y si puede hablar del ciudadano electrónico y de fe. Para Javis, pues que si podía hablar de la melodía Nazi Sex, pues yo supe que llegó rápidamente hasta Alemania, ¿verdad? Y pues creo que tengo el récord de bailar más veces esa. Y también a ver, por si pueden hablar, si se recuerdan, de Marcando el Paso con Sergio Pérez Falcón, que transmitía el Canal 4, y Muévanse Todos, ¿verdad? Pues hay un montón de cosas, pero eso es, ¿verdad? Lo que ahorita le pausamos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Uso este? Sí. La canción de fe, sí, nos sentamos a componerla Guillermo Bricio, el que era el guitarrista, y yo, así como, pues lo tendré que decir así, pues medio alucinando, así, ondas religiosas, así como estábamos así visualizando como una procesión, así, cuánta cosa. Y entonces él empezó a tocar así, y pues entre los dos íbamos armando la melodía y la letra también se me fue ahí saliendo. Ya después le hice arreglos a la letra para que fuera más significativa, pero más o menos así fue, pues una sesión ahí media mafufa, digamos, de religiosidad. La de Ciudadano Electrónico tiene una anécdota, digamos que particular con casi el resto de las piezas de ese LP, porque resulta que estábamos firmados con CBS, que es lo que ahora es Sony Music, y entonces nos habló el productor, en aquel tiempo le llamábamos director artístico, y oye, pues ya necesito que me pases la lista de las canciones que van a grabar, porque ya y me estaba dando una fecha así inminente de un mes o dos, y que me pongo a inventarle títulos. Y entonces en ese momento inventé como 8 títulos, entre ellos el de Ciudadano Electrónico. Entonces casi todas las rolas que acompañaron la de fe, nos pusimos a componerlas teniendo el título. Primero sin el título. Primero. Es una táctica que usan muchos compositores. Pues, pero en ese momento fue por la emergencia esa de que yo tenía que pasarle títulos al cuate, y entonces hubo incluso una última que no la traíamos, ya estando allá en México en la CBS, y ese día en la mañana nos pusimos a improvisar algo, y salió una, sí, sí, esa. Se llama, no me acuerdo, pero es instrumental. Y entonces, sí, así fue. Empezó él a darle a la batería, lo empezamos a seguir, y él empezó a tararear, y entonces ya por ahí, Luis Guerrero empezó a escribir, y ya tenían la parte de los metales, y luego ya echamos un solo cada quien, yo me aventé un solo de armónica, y salió esa pieza. Pero esa fue ya así como de emergencia, pero todas las demás tuvieron algo. Y la verdad es que esa de Ciudadano Eléctrico a mí es de las que más me gustan, de las nuestras, para haber salido así tan
tan al vapor, no está tan jodida. ¿Y Nasty Sex? Pues Nasty Sex sale así muy, pues sí, de alguna forma muy sencilla, ¿no? Empezamos Toño Williams, ¿te acuerdas de Toño Sí, Williams? claro. Era pariente de algún cónsul acá inglés. El hijo. Era el hijo, bueno, sí, no quise decir tanto, pero era el hijo del cónsul honorario, no era el cónsul. Y como él sí sabía inglés, pues así la empezamos a componer juntos, ¿no? Él me ayudaba con el inglés y yo hacía las melodías, ¿no? Ya después, previamente, presentamos la idea que no estaba completa ya la banda y bueno, Oscar le puso un pedazo de letra y fue una canción que realmente salió fácil. Acá el amigo que nos preguntó, nosotros le llamábamos, él trabajó con nosotros muchos años, por eso dice que él bailó Nasty Sex más que cualquier individuo en el mundo. Y sí lo creo, ¿no? Porque él estuvo con nosotros. ¿Cuánto tiempo estuviste con nosotros? 15. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con nosotros? Muchísimos años. 15 años por ahí. Entonces, en cada tocada, pues es a huevo que te la tienes que echar, ¿me entiendes? Entonces nos la echábamos y cuando nunca se la perdía. Staff, por favor, Staff. No, era Chícharo, sí. Los chícharos de Toncho era que ya falleció, ya estoy bien pinche senil, perdón. Pero era bien característico los chícharos de los grupos. Así nació también, por ejemplo, el Chipote, piensa que compuso Toncho a uno de sus chicharitos, ¿no? Que era el Chipote, el hippie, los Spiders. Decían que el hippie nomás llegaba y aventaba los instrumentos y lo acomodaba, ¿no? Era una broma que llegaba y tiraba todos los instrumentos. Pobres también hay que reconocer a los chícharos, ¿no? En los grupos fresas les decían talacheros y acá en los locochones les decíamos los chícharos. Y de verdad, por ejemplo, Lucifer, los dos Lucifer que hubo estaban en Plata Alta. El primero estuvo arriba de los Panchos y el segundo estuvo a una cuadra después del Mercado Corona. Y se trepaban los instrumentos por escaleras. ¿Y sabes quién fue el empresario de Lucifer? Sí. Un ex chícharo nuestro. Jesucito. Sí. Y subían todos esos lugares los chícharos, el Yogi de la Sole, no me acuerdo el de Toncho, pero también, que ya murió el del Toncho, ¿no? Pero eran unas carrillotas y a veces eran solos y se discutían. Pero que la verdad fueron parte importante de cualquier grupo, ¿eh? De cualquier grupo. El reconocimiento porque de los chícharos. Igualmente si andabas desilusionado del amor, algo así, hablabas con alguno de ellos o siempre tenías el apoyo total de toda esa raza. Desilusionados de las morras, lo que más tuvieron estos músicos fueron morras, ¿verdad? Así con todo respeto. Y uno veía así que le seguían las chavitas, ¿no? Y luego bonitos, imagínate, ¿no? Sí, pero uno estaba bien güey, cabrón. Las groupies, eran las groupies. Estamos casi por cerrar esta parte porque ya tenemos a los músicos listos afuera, pero por supuesto. Nomás una pregunta. Yo soy de Naco y yo me acuerdo del 39.4, que era el orgullo del barrio. Y tenía una vecina que era novia de uno de ustedes, no sé quién sería. Tuvieron una hija, se llamaba Mirna Catalina. No sé quién sería. No me acuerdo ni el nombre de ella. Ya me imaginé quién. Yo no. Da lo mismo, pero siempre me pregunté por qué 39.4 y jamás. Si me pudieran explicar. Buena pregunta, ¿eh? Sí, no, pues también fue una ocurrencia, no nos gustaba el nombre que teníamos y estábamos en una fiesta, en una tocada y estábamos así como en junta ahí, en el descanso y pues cómo nos ponemos los focos, no, las mesas, no, y así por el estilo y entonces a Willow, el guitarrista, se le ocurrió decir 39.4 y a todos nos encantó, pero de inmediato. Ya después salieron muchas versiones, que si, yo me sé dos. Que si una cuenta en la playa, en los tacos, en la playita, algo así, en los tacos o lonches, en los lonches. 39.40. Y otra que
comentó la esposa de Tony, ya ves que tocaba su hermano con ustedes, que Sí, ya falleció Ariel. también, Daniel, que era el número de la casa. No, esa no te la dijo Tony, yo la he dicho desde hace mucho y Sí. salió en un programa del Canal 4 en ya los ves. años 80. Sí. Ensayábamos en Lerdo de Tejada 439 y entonces es la casa de Ariel Castellanos, que era el que vivía ahí, era muy entrañable para todos nosotros, pero todavía más para el Huilo, porque la hermana de Ariel una hermana de Ariel era su novia. Entonces, mi hipótesis es así media psicoanalítica, de que salió así de la profundidad más intensa del amor de la casa de la novia, pero él lo niega. Y bueno. Bueno. Y ahora pues hay veces en que tengo el orgullo y el honor de invitar a Larry con la Rebo, y entonces la llamamos la Rebo.4. Yo escuché ahora que Javi hablaba del cónsul, de que uno de los cónsules fue secuestrado. Pues él fue. Sí, por la Liga Comunista del 23 de septiembre. Escuché alguna versión de que la pieza, la rola esta de Tommy Lis que compuso Sí, de Tomás, sí. A Tom. gracias a él, a un asalto bancario, vinieron comprando instrumentos que después tuvo Toncho. Yo quisiera preguntarles todos como músicos de la época, si hubo algún tipo de contacto también con esta disidencia política, junto con esta disidencia contracultural que tanto le preocupaba al gobierno represor de Echeverría, una como la otra, ¿no? En el caso de la Rebo, fíjate que sí, o sea, en 1970, a finales 71, 72, nos fuimos a vivir al DF porque la compañía de alguna forma nos dijo, vénganse para estar aquí en contacto. Y entonces nunca nos gustó el pinche DF y empezamos a buscar casas en las afueras hasta que llegamos a Tepoztlán. Y entonces en Tepoztlán, pues ahí llegamos y nos instalamos y empezamos a conocer lógicamente pues, a la gente local y todo eso, y nos empezó a llamar mucho la atención la onda izquierdista, y de hecho alguna vez fuimos a tocar a la Sierra Fuerte entre Guerrero y Michoacán, en Huetamo, y ahí nos entrevistamos una vez con Genaro Vázquez, porque él fue llamado por el nombre de la Revolución de Emiliano Zapata, y nos fue a ver, y nosotros ya éramos sus fans, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, de alguna forma sí duramos un rato así, inclusive hasta componiendo algunas canciones con onda izquierdista, ¿no? Nunca pasó nada, lógicamente. Que siga la convivencia, ¿no? Vamos a la música y Sí, gracias. que siga la convivencia. Gracias. ¿Te gusta la morena?